Je te promets, je te lâcherai jamais la main. Je te lâcherai jamais la main. Je te lâcherai jamais. Jueves 24 de febrero de 2022. Aquella madrugada donde todos estábamos durmiendo de manera tranquila, comenzaron a escucharse los primeros bombardeos en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Los rusos comenzaron, atacaron, comenzó la guerra Rusia y Ucrania. Recuerdo que esa madrugada me despierta un compañero y me llama, me dice, la guerra comenzó en Europa, ¿escuchaste? Y rápidamente llegué a las redes sociales y en efecto, habían atacado. Me pregunto si esto será la tercera guerra mundial o solamente quedará en ese conflicto. Quédense para escuchar nuestros análisis completos de economía y criptomonedas en base a este conflicto y qué puede provocar. Conmigo está mi querido amigo y socio Jesús. Hola, mucho gusto de estar acá nuevamente con este episodio express y diferente, puede ser la palabra, Exacto, diferente. Porque, porque, bueno, comenta, dilo. porque cuando comenzó este problema del conflicto, yo estaba hablando con mi amigo Jesús y le dije, oye, mira, tenemos que sacar un capítulo express sobre lo que está sucediendo porque es noticia y la gente tiene que saber en qué va a afectar el mundo económico con este problema de la guerra. Sí, ¿no? Y eh, obviamente es un tema que está por todas partes, es un tema que todos en teoría sabemos, porque a pesar de que solamente, bueno, a pesar de que es en Rusia y Ucrania, un conflicto político, eh, afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, en efecto, a pesar de que solamente en países como Ucrania y Rusia se están enfrentando, la OTAN también al principio estaba, por decirlo así, mitigando para que no sucediera igual que Estados Unidos. Sin embargo, al parecer, este pasado jueves ya dijeron que ni la OTAN ni Estados Unidos militarmente iban a apoyar y hasta el mismo presidente ucraniano dijo que lo dejaron solo con Rusia. Y bueno, aprovecho también el momento para decir que espero les guste este nuevo formato, ya no solamente Exacto, de audio, de estamos audio. también por YouTube, si les gustaría vernos, estamos por acá, por YouTube, por Spotify, y bueno, esperemos que todos los episodios sean con este nuevo formato. Exactamente. Bueno, ya por fin dimos la cara, ya saben que no somos dos exconvictos, somos personas normales, ¿no? Pero bueno, queríamos tener todo bien preparado para el momento de mostrar nuestra cara, todo esté listo en el set. Pero volviendo al tema que estamos hablando hoy, yo creo que, o sea, personalmente hablando, en esta actualidad, creo que no es necesario una guerra. Hay muchas maneras de debatir y de llegar a un acuerdo, pero esos países en la historia, o sea, esos países, por decirlo así, esa Bélico. parte bélica, siempre han sido violentos. O sea, es parte de su naturaleza. Y bueno, si ustedes se preguntan cómo comenzó todo el problema entre Rusia y Ucrania, esto no viene desde ahora, esto desde el 2014 viene cociéndose este problema entre Rusia y Ucrania. ¿Ok? Pero bueno, terminó de explotar este año 2022. Puede decirse que desde los años 90, cuando la separación de Bielorrusia y Ucrania, eh, como yo lo planteo y de esta manera, como todo un territorio donde hay diferencias tanto de lenguaje como culturales, se quiera o no, hay como una especie de separación. Puede que en su mayoría sea aceptado, pero siempre va a haber un grupo social, siempre va a haber un grupo que va a rechazar la otra parte. Claro, o sea, siempre porque, por ejemplo, desde que, como estamos desde Perdón. la separación de la Unión Soviética, lo que fue Ucrania, estamos hablando de que el 60-70% de la población habla ruso, o sea, estamos hablando de casi un poco más de su mitad, ¿no? No, casi su Entonces, totalidad. casi su totalidad de la gente habla ruso y el otro ucraniano. Entonces ya por allí comenzó ese tipo de problemas de, ok,
de dónde tenemos que ser. Aparte de que muchos gobiernos que han pasado por Ucrania no lo han llevado bien y han querido que Rusia, una parte pequeña de Ucrania, querido que Rusia esté allí. Sin embargo, Ucrania ha tenido un historial bastante peligroso y bastante tétrico, porque si ustedes se acuerdan, en el 2014, cuando Ucrania se iba a integrar en la OTAN y antes de firmar el tratado, Ucrania se salió por presión de Rusia. Hubo protestas e incluso hasta derrocaron al presidente en su momento de Ucrania. Bueno, y actualmente se ven las consecuencias. Y Exacto. ahora, cuéntame, Harold, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va a afectar este proceso bélico, este proceso político, este nuevo golpe para la sociedad? Porque claramente estamos saliendo del hueco de la pandemia. De la pandemia, sí. Que de hecho, si no han escuchado el episodio anterior de Crisis Económica, está por Spotify, está por Google Podcast, está en YouTube. Vayan, échenle una mirada porque vamos a tocar puntos que probablemente se hablen el día de hoy. Y con esto quería juntarlo. El tema de que estamos saliendo del proceso de la pandemia, todavía se está Sí. el proceso de recuperación. ¿Cómo tú crees que afecte este nuevo conflicto? Bueno, o sea, ¿recuerdas, bueno, en el episodio que hablamos sobre la crisis económica del 2022? La última parte fue qué pasaría si Rusia invade Ucrania y el problema explota. ¿Qué fue lo que pasó? Primeramente, tenemos que hablar ya de que la OTAN, a pesar de que, bueno, la OTAN, para el que no sepa, es la Asociación Europea y se creó antes de que la Unión Soviética se disolviera para evitar cualquier tipo de problema con ellos. Una vez que se disolvió, eh, se dedicó a hacer ataques terroristas, perdón, a evitar, A explotar. a explotar al mundo, no, a evitar precisamente ataques terroristas, ayudas humanitarias, ayudarse entre sí, ¿no? Pero este conflicto bélico, sin embargo, lo que puede ocasionar primeramente es una guerra económica, ya que tiene la OTAN contra Rusia luego de ese problema. ¿Por qué? Mira, ya por ejemplo, una de las noticias más importantes es que Alemania estaba teniendo un convenio con Rusia para hacer un gaseducto. Recordemos que Sí. tanto Ucrania como Rusia producen gas a toda Europa. Ese Bueno, gaseducto, ay, ajá, sí, no, no, que solamente Rusia produce 9.7 millones de barriles de petróleo diario. exacto. O sea, son un país de producción masiva, al igual que Ucrania. Entonces, eso, lo del gas, el que se distribuye para Europa, lo pararon, ¿ok? Esos son los alemanes. Lo pararon y eso es una sanción que afecta mayormente a Rusia, pero también afecta a Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el precio de la luz ya está costosa acá en España, ¿ok? Ya ha subido, pero seguirá subiendo. No, que con esto no quiero decir que es que va a ser eternamente, porque por ejemplo, en la crisis del 2008 también hubo muchísimos problemas con la cesta básica, problemas con subida de luz y eso, pero luego se fue acomodando. Sin embargo, lo primero que tienen que saber es que el gas estará muy costoso y la luz estará muy costosa. Sin embargo, Rusia creo que es la que se va a ver más afectada porque yo sinceramente veo el por qué están invadiendo, ¿no? O sea, hay que entender que esto no es un libertemos a Ucrania. Esto es, ok, Ucrania es uno de los principales, produce el 20% de maíz y trigo De en trigo Europa. sí. Invadimos, somos parte de, nos quedamos con eso y nuestra economía sube, por así decirlo. Pero otro de los golpes fuertes que ha tenido Rusia, bueno, tú también lo viste, Jesús, que es que los pagos SWIFT, que son pagos internacionales, ya los Están vetaron, congelados. Sí. congelados. Y eso es horrible. Eso No, para Rusia bueno, es un golpe fatal. él, como la respuesta del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden,
el congelar las cuentas de políticos rusos, de personas importantes, de personas adineradas, por así, todos los bancos rusos que estuviesen en Estados Unidos y tal. Y claro, se ve afectado obviamente Rusia porque está congelada su economía. Exacto. Y se va a ver afectado, sí, pero también yo creo que con el tema de las sanciones, solamente por el hecho de que es un gran exportador de combustible, puede que afecte, bueno, es que no puede, no, va a Va a afectar afectar. a todo porque directamente el tema de escasez de gasolina, que de por sí ya es un problema que estaba ya asomándose, de que ya era más la demanda que era más la demanda que el sustento. Exacto. Va a provocar que, obviamente, si aumenta la gasolina y si comienza una escasez de gasolina, los productos tarden más en llegar, sean más costosos, porque las empresas obviamente tienen que respaldar ese, 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 Ese nuevo gasto, ese, porque ese, eso es un ese nuevo gasto. gasto, exacto. Exacto, porque por ejemplo, si a mí me costaba entre todo enviar 10 10 10 kilos, camiones, 10 camiones, 10 kilos es una tontería, 10 camiones a la ciudad de Madrid y en gasolina gastaba 1.000 euros, si claro, si sube ahora el gastas doble, 1.500, bueno, 2.000, dos vamos a ponerle mil el doble. del doble, 2.000. Tú tienes que buscar Que, cubrir ese gasto. exacto, a lo mejor no te va a subir el doble la producción, porque, ok, mira, nosotros, Jesús y yo, venimos de un país donde nosotros hemos visto donde un producto puede subir 3% su valor en una semana, ¿cierto? El doble, sí, El doble sí, en una se semana. en 2 días, En 2 días. En 2 días el producto vale el doble, pero eso es un tema mucho más largo que a lo mejor lo tocaremos después. más Pero, adelante. más adelante. Pero aquí en Europa no va a pasar. Puede que suba un porcentaje más. Es decir, si tú en la cesta básica gastabas, o sea que de manera, producto por producto sí se siente. Porque, por ejemplo, yo podría gastar 50 euros en comida para 15 días, pero ahora, si cada producto sube 3 4 10 céntimos hasta 1 euro más, al final, si compro 20, 30 productos con 50 euros, en vez de 30 voy a comprar 25. Pero claro, y eso es algo que ya se notaba desde hace 2 años. De hecho, al inicio de la pandemia hubo un incremento notorio, se puede decir, De la eh, inflación, exacto. de la inflación y a medida de que fue pasando el tiempo, del 2020, se fue notando y actualmente ya había no es un problema de inflación, bueno, sí, era un problema de inflación, pero ya se notaba mucho más el tema de la inflación. Entonces, ahora, con este conflicto y tal, el problema de la gasolina, en lo particular, yo creo, y del gas, que se va a ver bastante reflejada. Bastante reflejado, sí. Y puede que no, como te estoy mencionando, puede que no sea 100% así, porque los mercados tienden, otra vez que eso es otro tema que tenemos que tocar, cómo están los mercados, sobre todo con, ¿tienes COVID, mi querido amigo? No, no, lo que pasa es que llegó el humo de las bombas De aquí. la goma. Oye, aquí un chiste pequeño, sabes que yo tengo una amiga, un saludo a mi querida amiga, la verdad la aprecio mucho, pero me comentó que si yo estaba cerca de Ucrania y yo le mostré el mapa de, mira, para llegar a Ucrania desde España tienes que recorrer casi media Europa hasta llegar a Asia, casi llegando a Rusia, ¿no? Este, y, o sea, partiendo de esta idea, creo que hay mucha gente que no entiende, aparte del problema económico, que, o sea, se está enfrentando dos países vecinos o sea, es un gigante. Rusia es un Que, gigante en que puede comparación a afectar Ucrania, a todo el a mundo todo el directamente mundo. ya. O sea, ya estamos afectados. Ok, la OTAN no se puede meter en el problema de la guerra porque se armaría la tercera guerra mundial. Nuclear, ya No, directamente, ya. directamente. De hecho, Creo que Rusia amenazó Amenazó y dijo, sí, el que mira, se se mete metía algún bomba país activo las bombas nucleares. y Y listo. yo te digo algo, más que el tema de que ataque un país, el tema de la radiación, las bombas nucleares, o sea, literalmente yo leí en un artículo como que
por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no les conviene enfrentarse, no por el tema político y tal, sino por el tema biológico. Al tú atacarme con bombas nucleares y yo te ataco con bombas nucleares, te voy a destruir, pero también me voy a destruir yo. Exacto. No hay un ganador. O sea, nos morimos y ya. Pero, ¿qué está demostrando aquí el mundo? Que Rusia puede hacer lo que le dé la gana. Que puede infligir miedo en las demás naciones y nadie va a hacer nada. Sin Bueno, pero es que embargo, eso es se- un hueco y un tema bastante amplio porque hay, hay muchas capas dentro de esa conversación, el tema político, económico, geopolítico, hay temas de relaciones, es yo, un tema, yo creo que es sí, caer en un sí, hueco sí, eso. sí, sí. Pues creo que, o sea, lo que pasa es que yo soy un poco eh, no emocional, pero sí soy soy muy recto con mis Muy radical. opiniones, muy radical, porque por ejemplo, si, o sea, hablando aquí cuando lo de Hitler, que no voy a poner como a Vladimir Putin como Hitler, porque no es el mismo ejemplo. Hay mucha gente que no, es que Vladimir, Hitler es, no, o sea, estamos hablando de una persona que hizo un genocidio en masa y metió a gente en campos de concentración por puro racismo y sadismo. Aquí estamos hablando de un hombre que igualmente está ocurriendo en parte, o sea, está matando él no está matando a civiles, pero los problemas colaterales sí lo están haciendo, pero el enfrentamiento es totalmente militar. Aquí él no está agarrando gente de Ucrania que vive en Rusia y lo está metiendo en campos de concentración. Entonces, no es lo mismo, porque hay muchas, quería aclarar eso, no me refiero a que Vladimir Putin es Hitler, pero pienso yo que es un poco radical lo que se está llevando porque Ucrania no en ningún momento tenía intenciones de atacar a Rusia. Es más, si lo hubiese atacado hubiese perdido de una vez. Pero sí, o sea, no puedes con Rusia. O sea, te digo la verdad, es muy difícil ganarle una guerra a Rusia. Al menos que China y Estados Unidos se alíen, creo que podrían ganarle a Rusia, pero eso es un tema que Bueno, no va a pasar. aquí nos desviamos un poquito ya del tema, o sea, no nos desviamos, es el mismo tema, pero es otro ángulo de vista a lo que prácticamente comenzamos hablando. Y volviendo al tema del gas, por ejemplo, De la economía, sí. Alemania congeló el proyecto. Alemania Exacto. congeló el proyecto del gaseoducto. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije Sí, bien. del gasoducto, sí. Mira, yo creo que el problema económico, o sea, ya Rusia está viviendo un problema económico grave desde la pandemia y no sé qué, porque ya ha habido sanciones anteriores que ha hecho la OTAN y que ha hecho Estados Unidos hacia Rusia. Sin embargo, esas sanciones comenzaron otra vez desde que entró Joe Biden, porque Donald Trump parece que tenía buenas relaciones con Rusia e incluso con Corea. Pero cuando entró Joe Biden, esto sin entrar en política, eso es solamente hablando de economía como tal, parece que las sanciones como que volvieron. Entonces, Rusia, que es otra cosa que está pasando muy importante aquí, el mercado ruso cayó casi un 40% en las últimas semanas desde la invasión. O sea, eso es muchísimo, muchísimo. Ni en pandemia había caído tanto. Sí, fueron una estadística que alarmaron porque cuando lo compararon con el tema de la pandemia, que en teoría tenía que ser Más más fuerte. presente, exacto, Ujú. porque fue una pandemia que afectó al mundo entero. Al no ser así, tú dices, ya va, aquí hay algo más grave. O Claro, sea, o hay algo en el sea, asunto bastante grave. estamos hablando de que o sea, un 40% las empresas, las grandes empresas de los grandes empresarios rusos estarán en shock. Deben tener una estrategia económica, porque obviamente la deben tener. Ninguna guerra se hace solamente por motivos de libertad, ¿ok? Siempre hay como me comentaste tú, siempre hay un problema geopolítico atrás, ¿sabes? Entonces, Claro. debe haber una estrategia económica en cierta parte luego de esta invasión.
Porque si así esto sigue pasando, primero la inversión que tienen que hacer para tener las tropas allí, alimentarlas, los aviones y eso. Segundo, la pérdida de valor que está teniendo las compañías rusas. Y tercero, todo el bloqueo económico que está teniendo. Estamos hablando de que puede haber escasez incluso de muchas cosas en Rusia luego de esta Sí, guerra. Entonces y yo me pregunto, ok, o sea, ¿cuál es su estrategia económica luego de este problema? yo te digo algo, planteándolo desde ese ángulo, para mí, el mayor afectado de todo esto son las microempresas o personas que estaban iniciando. Exacto. Eso es un golpe en la cara directamente, ya, o sea, si iniciaste, como todo, iniciar es como lo más difícil, estás empezando, eres una empresa pequeña, vas a sufrir bastante las El golpe. consecuencias. Mira, hay una empresa de métodos de pago que yo uso bastante que se llama Paisera. Es ucraniana, ¿ok? Y desde que comenzó el problema, su tarjeta como que no está pasando en varios lugares, incluyendo Amazon. Y me enviaron un email diciendo que debido a los problemas y conflictos han tenido que suplantar, o por decirlo así, eh, Suspender suspender algunos servicios. Entonces, Rusia y Ucrania Ucrania siempre ha tenido una economía algo débil, pero pero es actual, porque nunca ha dejado de estar en conflicto. no, nunca he estado dejado en conflicto, ese es el problema. Entonces, eh, Ucrania también va a tener una crisis económica horrible y Europa también se va a ver afectado. Eso, exacto, porque por ejemplo, Rusia es un gran exportador de minerales, de petróleo, bueno, sí, minerales como oro, plata, níquel, Ujú. litio, litio, este, Sí, son utilizados para la manufactura de coches, de teléfonos, de joyas. mira. Entonces, tener estos bloqueos, pues sabes que va a haber cierta parte escasez de esos materiales. Obvio, no digo que sea el único exportador, pero sí es un exportador importante. Que volviendo al tema, que fue en la primera parte de crisis económica 2022, estamos hablando de que si ya antes de este problema había problemas de importación de ciertos materiales y de ciertos productos, esto va a De aumentar casi el exportación. doble, de exportación, perdón, va a aumentar casi el doble. Y O sea, yo sinceramente no quiero, con este podcast no queremos implantar terror ni nada. Comenzó un poco tétrico porque la noticia hay que tomársela en serio, ¿no? Pero pero yo, no es un tema para no es jugar. un tema para jugar, pero yo creo que Europa se va a ver bastante en este año y el año que viene, o sea, vamos a tener un retroceso Económico. económico grave. Bueno, Que es triste, la verdad, porque ya ha- estábamos intentando recuperarnos del golpe del COVID. hablando del tema de la crisis económica del episodio anterior, uno de los puntos era la tasa de interés. La tasa de interés. O sea, estábamos hablando de la inflación, de que para contrarrestar la inflación, los bancos, obviamente los bancos centrales iban a aumentar la tasa de interés Ujú. para buscar frenar Un la balance. inflación. Ujú. Exacto. Ahora, no me extrañaría que los bancos aumentaran un poco más la tasa de interés para evitar ese acceso a los créditos, que era como que la forma de controlar la inflación, de que no vaya a dispararse todo por los cielos. Y eso va a generar una reducción, que de hecho creo que lo hablamos en el episodio, una reducción del crecimiento económico. Sí, sí. El crecimiento económico se va a ver afectado por eso. Claro, es que mira, estamos hablando de que hablamos en el capítulo de Crisis Económica 2022 que probablemente de aquí a 2 años veamos una mejoría. Ahora, yo creo que de aquí a 7 años. O sea, Por- estos últimos, este año, lo que queda de este año, y a finales del año que viene veremos una alta inflación. Puede que el 2024 comience a nivelarse nuevamente.
porque este Eh, conflicto, y dependiendo de cuánto dure este conflicto, porque si la guerra termina bueno, guerra pronto, no, porque no se ha extendido. no se ha Puede ser, extendido, exacto. puede ser como una guerra fría, puede ser. O sea, Guerra Fría no, porque hay bombas y hay muertos, pero para Europa sí es una Guerra Fría, básicamente, porque creo yo que todo el mundo se ha afectado de esto y sin embargo, volviendo al tema de, lo que pasa es que el tema es demasiado extenso, pero volviendo al tema de por qué Rusia atacó principalmente Ucrania, y es que mira, cuando Rusia se sentía amenazado por la OTAN porque la OTAN se estuvo expandiendo bastante y ellos no querían que Ucrania, que es su vecino principal, básicamente, entrara a la OTAN porque básicamente tendría aliados de la Unión Europea en la puerta de su casa. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales Rusia también eh, aprovechó la oportunidad, o sea, no dejó pasar la oportunidad de De hacerle de frente. hacerle frente, ¿me entiendes? Sin embargo, creo que no es la solución. O sea, ¿por qué? Porque el problema económico que va a venir actualmente va a ser muy fuerte para todos debido a Exacto, sus va a afectar en acciones. general. Exacto. Por ejemplo, Bitcoin bajó de precio, obviamente. Pero bueno, ya venía un cripto invierno, se estaba recuperando y pasó esto. Pues Bueno, se va a ver afectado, o sea, se se va a va a ver ver afectado. afectado por el tema de los inversores. Si lo que hablábamos en el episodio 3 si no me equivoco, de que el Bitcoin estaba atravesando un periodo de miedo, de unos picos de miedo altísimos, ahora se va a ver mucho más. O sea, todo aquel inversor va a pensar en qué pasa si invierto con este problema, mejor retiro mi dinero, Exacto. hago un sustento en caso de, ¿sabes? Sí, sí, Y, sí. y eso, bueno, actualmente si tú te metes en las páginas ves como todo va como en bajada. Sí, o sea, obviamente después, con este golpe hay Voy a, problemas, ¿no? voy a Pero revisar cuánto está el Bitcoin hoy, el- ahorita en ya, vivo y en directo 39.000. ha subido, gracias a Dios. Ha subido porque llegó a 33 cuando el problema. Escuchan, yo lo que a mí me molesta también un poco es que Bitcoin se creó para que cuando este tipo de problemas pasara la gente se resguardara en ello y no el pánico. Pero Bitcoin se ve afectado ahora por las crisis del mundo. O sea, Bitcoin teóricamente, cada vez que ocurre un problema así, debería volverse más fuerte y más sólido, pero pasa lo contrario. Entonces, Pero es porque invito, el eh, sistema, disculpa que te interrumpa, pero el sistema, o sea, el sistema de que lo maneja una persona o una empresa, lo van a utilizar es para hacer seguro su inversión. exacto. Y ahí es donde se puede decir que está el fallo. No confía, confía. Confía, exacto, confía en Bitcoin porque para eso se crearon las criptomonedas. O sea, la idea de las criptomonedas es que cuando ocurre un problema así y ocurre inflación, tú te resguardes en Bitcoin y no tengas ese problema. Sin embargo, al parecer no está pasando, así que confía en el proyecto. Es el día de hoy lo que les quiero motivar. Confíen en los proyectos de criptomonedas, porque no, a mí, por ejemplo, no me agrada que si la economía en general se está yendo a pique debido a este problema, las criptomonedas no tienen que verse afectadas, tendrían que la gente refugiarse ahí. Más bien porque esa es la idea principal del proyecto de criptomonedas. Así que les Y hago un llamado a todos los criptousuarios que cumplan la norma principal para la que fue creado este proyecto. sí, pero hay un punto que es bastante entendible y es el que si tú tienes dinero y si tú tienes tu dinero ahí y te quieres resguardar, pero hay otras personas que tienen mucho más volumen, mucha más cantidad y empiezan a retirar, o sea, empiezan a generar el pique de la moneda, obviamente o sea, tú vas a desconfiar por lo que hablábamos hace 5 minutos, de que
está en un pico de miedo por el tema de los inversionistas y todo esto, Ujú. va a bajar, va a bajar y no te va a generar confianza. O sea, básicamente no te va a generar confianza. Claro, pero eso es, o sea, eso es solamente miedo. O sea, no, es lo que digo. No Claro. cumplan el miedo, porque el miedo, por ejemplo, cuando comenzó el problema de la guerra, a las 4 de la mañana, yo no dormía hasta las 8 de la mañana viendo noticias y noticias y noticias y noticias, porque tenía miedo de que la Ojo, OTAN en efecto se metiera en el conflicto y comenzara la guerra fuerte. una, una observación. No se dejen llevar por todas las noticias que leen. No, eso sí, no le, o sea, yo no soy de leer muchas noticias amarillistas, pero como estaba en plena euforia, Harold me llamó a las 10 de la mañana. Lo tengo que contar, lo tengo que contar. en Me vivo y llamó en a las vivo. 10 a las 10 de la mañana diciéndome que si estaba viendo las noticias, que si había leído todo lo que había sucedido. Y yo, hermano, ya va, me estoy Y levantando. estoy- No, mentira, tenía rato despierto, pero me llamó con una ansiedad, una presión y no consuman todo, o sea, no consuman todas las noticias que ven y las acepten como realidad. Exacto. Investiguen, métanse, busque, si quieres saber del tema, está internet, puedes buscar historia, puedes comparar, no creas todo lo que vas a leer en las redes sociales, ni Claro, los porque, videos que veas. exacto. ¿Cuál fue la primera premisa que decían los noticieros? La Tercera Guerra Mundial y tú. Nos Pero destruirán a realmente todos. nos van, exacto, sí, nos tiran a, y Literalmente esa fue la llamada de Harold. ese fui yo Esa en fue la la llamada de mañana. Harold. No, y tú me llamaste a las 10. Mi tía Ligia, un saludo a mi tía Ligia, que ella ahora le estamos haciendo un portafolio de inversión, que algún día analizaremos su portafolio cómo va. Hasta los momentos va bien. Pero bueno, después de este momento breve de publicidad, volvemos a lo de mi tía. Ella me llama a las 8 de la mañana, me dice, hola Harold, ¿cómo estás? Esto va a afectar a las criptomonedas, ¿verdad? Y es lo que me dice. Y yo, obviando el tema de las criptomonedas, como es mi tía, porque vos he sido alguien en un ámbito, otro cliente, a lo mejor yo hablo con más calma, pero como era mi tía, ese ámbito profesional se me fue y, tía, compra agua, ten reservas, nos van a quitar el gas. El peor escenario, y mi tía se quedó como que, ¿qué? Porque yo andaba muy alterado. O sea, andaba muy, porque yo tengo, o sea, Lo tengo certifico, siguiendo la historia del lo problema de certifico. Ucrania con Rusia desde que comenzó a principios, bueno, no desde el 2014, pero desde que comenzaron lo de que están en la frontera, estos se van a meter y dije, la OTAN se va a meter y va a venir Inglaterra y Alemania y Estados Unidos y se prendió esta guerra y yo me voy a quedar sin comida y qué voy a hacer. Gracias a Dios estos días no hay vistas de que, o sea, gracias a No hay Dios no, actividad no hay actividad. A mí me duele bélica, no hay actividad genérica. que tú digas, ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No, de hecho la OTAN dijo que no se iba a meter en ese problema y Estados Unidos dijo que no, pero o sea, dice que no, pero lanza la piedra, así como que yo no, pero bueno, vamos a ver si llega hasta allá. Eh, para las personas no saben esto, pero eh, nosotros, o sea, nunca hablamos en la mañana. Somos noctámbulos y por lo general los episodios que grabamos se graban de tarde. De tarde, exacto. La primera vez que Harold hablé con él en la mañana fue el día de la llamada, el jueves, El a las 10 de jueves, la sí. mañana. Y el día de hoy estamos grabando y son las 2:30 y estamos literal desde las 10 de la mañana hablando, Hablando del porque tema. no pudo dormir, no pudo dormir. No, no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Investiguen, lean, no se crean todo. Y bueno, volviendo un poquito a que quería mencionarlo, pero se me fue la idea. Que decías de cuánto va a durar, que 2 años para la recuperación de todo este proceso económico. Ujú, El, en las escalas, se puede decir que de guerra, hay un tiempo, o sea, por ejemplo, la guerra de Irán tardó 180 días en recuperar la economía como estaba desde que empezó. ujú, Una de las más extensas fue la de Pearl Harbor, ujú. que tardó 320 días, es un aproximado.
Casi un devolver la año. economía, casi un año, devolver la economía Luego de a la como guerra. estaba, exacto, a como estaba antes de empezar. Mm, Ahora, con esto sucede algo que se vincula el COVID, o sea, se vincula toda la pandemia, el proceso de la pandemia y la ropa, y encima es otra capa, Exacto. Sí. este proceso, este conflicto. Entonces ahí tú dices, ¿cómo? ¿Cuánto va a tardar todo esto? Porque lo decíamos en el episodio de la crisis económica, ahorita, a 2022, es que se empieza como a ver, eh, se empieza como a salir y a mirar un escenario fuera de pandemia. Ya estaba volviendo casi que toda la normalidad, todo lo que la parte económica estaba como volviendo a funcionar. Efectivamente, se puede decir, Sí, o sea, estaba volviendo a su causa, ¿no? a su ritmo. A su ritmo. Pero, o sea, y ya habían pasado, en efecto, un año, porque vamos a contar nada más mitad del Eh, eh, fi- 2021. Vamos a ponerlo exacto. así. A marzo, Porque abril a de marzo 2021. comenzó otra vez como que a surgir, otra vez la gente a comprar, la gente en las calles, y ya un año después como que ya la gente estaba en la calle, la inflación pegó pero se mantuvo, aumentó el gas, bueno, me adapto, vamos a aumentar el sueldo, o sea, ya había como que, bueno, vamos a empezar a hacer esto para que a finales de año como que ya esté normal y a mediados del año que viene ya todo esté, vamos a decir, prepandemia. Pero después Post de esto, pandemia. pospandemia, después de esto es como si empezáramos de cero, básicamente. Y es lo que, o sea, que la guerra no trae absolutamente nada bueno. Creo que No, estamos de acuerdo todos. no, Creo que estamos de acuerdo todos y que la guerra no va a traer absolutamente nada bueno para nadie. no. Eso sí, algo que hay que aclarar aquí. Nuestra humanidad es como es gracias a la guerra. Hablamos lo que Sí, hablamos claro. gracias a la guerra. El Aprendimos lo que desarrollo. aprendimos. El desarrollo de la humanidad es gracias a la guerra, lo cual es triste, pero es así. Pero Las es que antes, invasiones vikingas, sí, pero es las que romanas. eso, estamos hablando de que antes era de voy, pero o sea, destruyo, no voy a decir matar porque Ujú. destruyo esto, destruyo aquello. Ahora es, ¿quieres algo? Destruyo medio planeta. ¿Sabes? Ya es masivo la destrucción. Sí, sí, es como que, mira, mira, yo quiero esa tierra que tienes ahí de gas. No me la vas, nos La morimos todos, exploto. pues. No es para nadie. Si no es para mí, no es Entonces, para nadie. es eso que ya el conflicto, bueno, de hecho, Einstein lo dijo. Dijo, no sé por qué, citando aquí al científico, no sé cómo sea ni con qué sea la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la Cuarta Guerra va a ser de palos y piedras otra vez, Claro, porque nos vamos a extinguir. destruir. Exacto. Y mira, ¿cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Después de que Nagasaki y Hiroshima fuesen bombardeadas con Nucleares, mm, atómicas, fue una bomba atómica. atómicos, Bombas nucleares. atómicas. Nucleares actual. Bomba atómica. Entonces, así se terminó la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Eso y otros factores que obviamente no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque si no este podcast duraría 2 días. Pero el punto es que es triste ver cómo cuando ya, que es lo que yo me he preguntado, oye, mira, si ya tenemos problemas económicos, ¿cuál es la necesidad de generar esto? ¡Pum! Otra vez. Entonces, claro, lo que sí es que probablemente también haya, o sea, esto es algo especulativo, pero a lo mejor va a haber escasez en Europa de ciertos productos relacionados al trigo y al maíz, que es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de pan, cereales, incluso hasta para hacer cotufa, estamos hablando de harinas, Ay, perdón. y con las harinas vamos hablando de tortas, embutidos, es decir, un montón de productos que se hacen con trigo y harina puede que comiencen o a subir mucho de precio o Y, comiencen a escasear, y ¿ok? no solo por la escasez, el tema también de la gasolina. O El tema sea, de la también gasolina, sí, hay que tener en consideración que el tema de la gasolina va a afectar, se quiera o no. exacto. Pero por ejemplo, yo creo, sincero, ayer en la noche escuché en las noticias, bueno, tengo todo el día escuchando noticias, que yo no soy de escuchar noticias, pero ahora sí, pero supuestamente Rusia
ya quiere volver al diálogo debido a que, bueno, la guerra económica va a estar fuerte. Y no creo que sus empresarios estén contentos con que, mira, nuestras acciones de las empresas han perdido un 50% de su valor. ¿Cuál es tu estrategia ahora? Es que ahí es donde se puede decir que radica también el problema de que en la sociedad, o sea, la sociedad interna de Rusia y tal, se ve afectada y de hecho en las noticias aparece la cantidad de presos que hay por protesta, porque las personas, se puede decir minorista o se puede decir las personas que tienen empresas, microempresas, Ujú, se ven más afectadas que una empresa grande porque ya tiene como un colchón, tiene exacto. un, un proyecto, no un proyecto, Y que lo más probable es una... que las grandes empresas ya tenían, o sea, ya sabían esta información y ya tienen su cómo resguardarse, pero la persona pequeña no. Ya, Tenía un sustento económico. sustento económico. Las empresas grandes, las empresas pequeñas, no. Es lo que decía al principio, o sea, si estás comenzando y te sucede algo como esto, está complicado. Mira, yo sinceramente espero que los productos no escaseen, pero sí va a haber una subida muy fuerte que yo no sé, o sea, yo espero que los gobiernos ya estén viendo cómo van a intentar nivelarlo, porque por ejemplo, una cesta básica, o sea, no puedes aumentársela al doble a una persona. Si ya le vas a aumentar el gas, le vas a aumentar la La luz, electricidad, le vas a los servicios. aumentar los servicios básicos, aparte la cesta básica va a subir, o sea, estamos hablando de que en toda Europa puede ocurrir lo que ocurrió en países como el nuestro, que el sueldo de la gente no alcanzaba sino para comprar comida, pagar algunas cosas y ya. O sea, yo espero que eso no llegue, pero por los caminos que van está complicado. Bueno, y yo creo que lo último para cerrar, porque pudiéramos pasar básicamente todo el día aquí hablando y hacer un live 3 horas. Ujú. Eh, ¿Cómo apuntas tú? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué predicas tú para las criptomonedas Bueno, para las a partir de ahora? criptomonedas van a, creo que van a seguir en un cripto invierno mientras se desenvuelve el problema de la guerra. Pero creo yo que la planificación que se tenía en base a los proyectos van a seguir, ¿ok? Hay que ver cómo evoluciona esta semana y la semana que viene y a lo mejor se estabilice un poco y si, por ejemplo, las bolsas se siguen yendo a pique y no se estabilizan, probablemente las criptomonedas comiencen a subir de precio. Así que este es buen momento también para comprar porque es un precio bajo, ¿ok? Es una opinión. Es una opinión, está en precio bajo. Y bueno, si aumenta, por ejemplo, de aquí a 2 semanas, vuelve a su estado teóricamente normal, en unos 45, 50, que no creo que llegue de aquí a 2 semanas, pero sí en los últimos meses va a comenzar a subir nuevamente. Pero hay que ver también cómo se desenvuelve la guerra, cómo nos preparamos para eso. Y creo que las criptomonedas van a ser un buen aval para combatir la inflación que va a venir, que nos va a venir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes cierto dinero guardado en cripto, las criptomonedas suben, no tienen inflación, al momento de cambiarlas puedes tener más dinero, pues algo así. Y puedes ir contrarrestando poco a poco ese problema de inflación, que era lo que hacía mucha gente en muchos países que cambian su moneda local por otra moneda con mayor valor y al momento de Claro, ahorras para ahorras evitar pérdidas. para evitar pérdidas, exactamente. Esa Bueno, historia la conozco yo. yo también. Pero Este, bueno, no me lo preguntaste, pero ¿quieres que te dé mi opinión? ¿cuál es tu opinión? Que todos los proyectos que se venían desarrollando, para mí, se van a atrasar. Sí, O sea, no digo que se van a parar, pero sí digo que van a atrasarse sí, sí, incluso todo ese a la fecha prevista. a la fecha prevista. Claro, por ejemplo, Polygon y todos esos proyectos así, a pesar de que son plenamente digitales, debido a ellos también van a tener sus propios problemas y todos se van a atrasar. O sea, el que de aquí al 2024, que había una previsión económica de que íbamos a estar más normales, yo creo que 2026, 2027, dependiendo de cuánto dure este problema.
y luego qué pasará, porque la guerra solamente es el inicio de problemas económicos mucho más fuertes. Va a ser un ¿Ok? embudo Va a ser un de problemas embudo, o sea, va a ser un económicos. embudo donde no, sinceramente, yo no sé hasta qué punto, o sea, sé que puede haber escasez, sé que va a haber un aumento y sé eso, pero no sé hasta qué punto nos va a afectar. Entonces creo que las criptomonedas pueden ser un buen ancla para que comiencen a ahorrar allí y ayuden y esa inflación para que el dinero no se devalúe de esa manera. Pero bueno, haremos una segunda parte de problemas de la guerra ya, ok, más a fondo. Y espero que les guste este capítulo pronto. Bueno, disculpa que te Ujú. interrumpa nuevamente, pero quería aclarar que ahora que estamos por YouTube, también nos pueden dejar los comentarios en la descripción, en la cajita de comentarios, eh, darle me gusta, compartir, suscribirse al canal es importante. Y si nos escuchas por Spotify, síguenos. Te vamos a dejar el Instagram para que estés al tanto de todo el contenido que también subimos a las historias, los posts y bueno, estar en contacto. Así mismo, Si, que si les gusta, nos lo hagan saber. A exacto. nosotros de verdad que nos satisface el saber que las personas que nos escuchan les gusta, básicamente. Tener un feedback Un feedback con usted. de ustedes, exacto, porque últimamente he dejado preguntas en el Spotify y no los responden. No sé por qué, pero en las historias sí a veces me responden. Entonces, las preguntas que dejo en Spotify, por favor, si ustedes nos están escuchando ahí, respóndanlas para tener un feedback del siguiente tema. Este tema creo que saldrá, o sea, este tema lo estamos grabando después del tema de blockchain, pero debido a todo este problema también nosotros vamos a lanzar primero este y luego el de blockchain. A poner a trabajar al editor. Y Así sí, mismo. bueno, es un tema, como dijimos al principio, express, porque es un tema mundial. Un tema mundial. Bueno, ¿tienes algo más que decir para no cortarte así No, como no, no, si... no. No, no, Como siempre, no. como siempre, no. Fue un Bueno, placer estar acá el día de hoy. Ya. bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Spotify y ahora en YouTube en este formato. Pronto también tendremos TikTok. Así que bueno, este fue Blogs Company y nos vemos en el siguiente. Hasta Qu'est-ce qu'il y luego. a? Tu as sommeil?